Contratación pública, episodio 124, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todo esto de vender a la administración. 22 de julio de 2022, episodio número 124, episodio de la edición de verano, breve, de menos tiempo, dedicado a responder, comentar algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar durante la pasada temporada. Pero antes, ¿sabes qué es la solvencia económica? ¿Cómo prepararte para acreditarla y cuál es su propósito? Entender los porqués de las cosas y también sus aspectos más prácticos es lo que aprenderás en mi curso para vender a la administración en escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Y ahora sí, vamos al tema. Esta duda no es frecuente, aunque en periodo preelectoral, tiempos de subvenciones y fondos Next Generation, es posible que pueda interesar a más de una o de uno. La cuestión es, ¿pueden considerarse las subvenciones como volumen de facturación? Al fin y al cabo, es dinero recibido y gestionado por la empresa o el profesional que ha resultado beneficiario de la subvención. Bien. Esta es la duda. Esta cuestión afecta especialmente a los negocios que organizan formación bonificada, aunque también a los de nueva o reciente creación, pasando por todos los de corte innovador en el ámbito de la tecnología o cualquier otro ámbito susceptible de ser beneficiario de subvenciones debido a sus características. Bien, pues la respuesta es no. El importe recibido por un negocio a través de subvenciones no sirve para acreditar la solvencia económica cuando ésta tiene en cuenta el volumen de facturación. Bien, y hasta aquí el episodio 100... Venga, vamos a razonar y matizar todo esto, para entenderlo, y al entenderlo, recordarlo. En primer lugar, vamos al origen de la cuestión. En la gran mayoría de los casos, en los pliegos de cláusulas administrativas de las licitaciones y en referencia a la solvencia económica, encontraremos escritas cosas como esta. La solvencia económica del empresario se acreditará mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles, por un importe de tantos mil euros. La Ley de Contratos del Sector Público prevé 3 medios distintos para acreditar la solvencia económica, aunque lo más común es que ésta se refiera siempre al volumen anual de negocios. El volumen anual de negocios es lo que comúnmente nosotros, los contratistas, llamamos facturación. La cifra de facturación de la empresa o el profesional. Bueno, o de la cooperativa, la fundación, la asociación. Entonces, para empezar, tenemos que aclarar qué es o qué se considera facturación. Y para ello hay que acudir al diccionario. Ya te adelanto que, en este caso, si vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, no vas a conseguir zanjar el asunto. Es necesario buscar en otros diccionarios y ahondar un poco más para acotar con precisión qué se considera facturación. Y lo cierto es que en este caso contamos con distintas referencias para aclarar la cuestión. 3 de ellas son las que nos ayudarán a dejar esto claro. En primer lugar, el artículo 35 del Código de Comercio, que define de forma clara y concisa qué es facturación. Textualmente, la cifra de negocios comprende los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, sin tener en cuenta las bonificaciones o los impuestos. Interesante. En segundo lugar, la legislación sobre el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, porque ya sabes, no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos. Y la legislación sobre el IVA, a estos efectos, establece que
los empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad. Y en tercer lugar, la resolución de 10 de febrero de 2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es, según el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, quien tiene la autoridad para pronunciarse sobre estas cuestiones. Sería, por tanto, el diccionario definitivo a este respecto. Bien, pues esta resolución del Instituto de Contabilidad establece que los ingresos por el desarrollo de la actividad ordinaria se reconocerán cuando la empresa transfiera el control de los bienes o servicios a los clientes. En ese momento el ingreso se valorará por el importe que refleje la contraprestación a la que la empresa espere tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Bien, todas estas definiciones se pueden resumir en esta. La cifra o volumen anual de negocios es una magnitud definida por la normativa contable como el importe de las ventas y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa. O dicho de otra manera, la facturación es lo que cobras por lo que haces o entregas a tus clientes. Punto. Lo que nos lleva de nuevo a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que cuando habla de volumen anual de negocios se refiere a facturación, a las ventas o, en el argot contable, al importe neto de la cifra de negocios. Y el importe neto de la cifra de negocios se expresa en la cuenta de pérdidas y ganancias y suma las cantidades contabilizadas en las cuentas 700 a 705. Y la cuenta de pérdidas y ganancias y lo reflejado en ella como importe neto de la cifra de negocios es lo que comprobará el órgano de contratación, porque esta es la clave que van a buscar. Si has tocado algo de contabilidad en tu vida, por formación, necesidad o curiosidad, sabes de qué te estoy hablando. Y si no, quédate con que lo que facturas por lo que haces o entregas es lo único que en la contabilidad se refleja como ingreso, como facturación, y que eso es lo que un órgano de contratación va a entender y buscar en tu depósito de cuentas, en la evidencia, en lo que tú vas a usar para acreditar ese volumen de facturación. Bien, ¿y qué pasa con las subvenciones? Bueno, en la contabilidad, el dinero ingresado por una subvención también va al grupo contable 7, porque ese grupo es el correspondiente a ventas e ingresos, aunque lo que pasa es que va a la cuenta 740, que no es tenida en cuenta para calcular el importe neto de la cifra de negocios en la cuenta de pérdidas y ganancias, y que por tanto no puede ser tenida en cuenta como volumen anual de negocios a efectos de contratación pública o de acreditación de la solvencia económica. Recordemos lo comentado en los episodios 105, 106 y 107, dedicados a comparar las subvenciones y la contratación pública. Decía en esos episodios que, en el caso de una subvención, el propósito de la Administración no es satisfacer una necesidad o hacer una inversión, sino el fomento de acciones o conductas, la realización de proyectos o incluso el mantenimiento de actividades. En una subvención no hay intercambio. Y esta es la clave, señoras y señores. No hay transferencia del control de los bienes o servicios a los clientes. Total, que, en resumen, no hay que confundir ingreso con facturación. Es cierto que la subvención es un ingreso, va a la cuenta contable 740, aunque lo que define qué es cifra o volumen anual de negocios es la normativa contable. Y la normativa contable considera como importe neto de la cifra de negocios lo contabilizado en las cuentas contables 700 a 705. Por último, la cifra o volumen anual de negocios, la facturación, el importe neto de la cifra de negocios, llámalo como quieras, es la suma de las facturas emitidas por las ventas que tienen origen en las actividades ordinarias de un negocio.
Bien, te dejo enlaces en las notas del programa a algunas de las normas y textos que he citado. Y hasta aquí el episodio 124. En el próximo episodio seguiré respondiendo a preguntas que me habéis hecho llegar durante la pasada temporada. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Puedes escuchar este podcast Contratación Pública a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast, en todas partes, menos en Euronews. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.